Buenos días, o tardes ya, perdón, buenas tardes. Están conmigo Oliva López. Buenas tardes, doctora. Feliz año. Feliz año ustedes también. Espero que le hayan pasado. Buenas tardes, doctora. Felicidades, doctora. Buenas tardes. Feliz año. Igual. Bueno, están conmigo. Igual, doctora. Feliz año. Oliva, secretaria de Salud, y Eduardo Clark, de la Agencia Digital. Dado que el viernes no dimos el informe COVID, lo vamos a dar el día de hoy. Y también el informe de número de personas, de personal de salud ya vacunado de distintas instituciones. Entonces, vamos a presentar el informe y ya Oliva contestará los detalles, igual Eduardo, adelante. Bueno, como saben, estamos en semáforo rojo en la ciudad, adelante. En términos de ocupación hospitalaria, al día de ayer son 6,341 personas hospitalizadas en la Ciudad de México, de los cuales 4,667 están en camas generales y 1,674 en camas con intubación. En la zona metropolitana son 8,792 personas, de las cuales 2,148 se encuentran en camas con intubación. Como lo mostré hace 15 días e igual en las redes sociales, en otros países del mundo se han tenido estos segundas olas de contagios, particularmente asociados al invierno, a diciembre particularmente y enero. El caso de Estados Unidos, que en realidad ha tenido varias olas, Reino Unido, que ha tenido también un incremento muy importante, Brasil, Rusia, Alemania, Colombia, entre otros países. Adelante. Sobre la capacidad hospitalaria, en este momento estamos en 83%. Esto es para los hospitales públicos nada más, no reportamos aquí los hospitales privados. Tenemos en camas con intubación 84% de ocupación, es decir, hay 380 camas disponibles todavía, 82% en camas generales, 1,165 camas, y en total son 83% de ocupación hospitalaria con 1,545 camas. Esta es la residencia de las personas hospitalizadas en todos los hospitales públicos de la ciudad. En la Ciudad de México, es alrededor del 75%, entre el 70 y 75%, 74%, 22% del Estado de México y 3% de otros estados. Adelante. Sin embargo, hay algunos hospitales, como es el caso de todos los hospitales temporales de la Sedena y del Central Militar, así como la unidad móvil del Autódromo, que opera el Instituto Mexicano del Seguro Social, la unidad temporal del Citibanamex y el caso de Marina, en donde es el 54% de personas que son del Estado de México, 44% al día de ayer de la Ciudad de México y un porcentaje de alrededor de, ¿qué es? 54, del 2% que es de otros estados. Adelante. Ingresos hospitalarios. Estos son los ingresos semanales. Esto es algo importante, aun cuando la semana que concluyó es la semana de mayor ingreso hospitalario que se haya tenido desde el inicio de la pandemia en la ciudad. 3,629 personas que ingresaron a hospitales. A nosotros nos interesa también recalcar que la tasa de crecimiento, es decir, el número de personas que ingresan a hospitales de una semana a otra, ha ido disminuyendo su velocidad, por decirlo así. Tuvimos un incremento muy importante en la segunda semana de noviembre de 2,493 a 3,153 y en la última semana el ingreso hospitalario es muy similar al ingreso hospitalario de la semana anterior. Y en el caso de altas hospitalarias tenemos 1,719 altas,
que es similar al de las altas hospitalarias de la tercera semana de diciembre. Aquí es importante decir que, de acuerdo con lo que vemos todos los días con las distintas instituciones de salud, el tiempo de residencia de los pacientes en los hospitales hoy es un poco más largo de lo que fue en su momento en mayo, lo cual también contribuye al número de hospitalizados en la ciudad. En atención a urgencias, esta semana fue la más grande que hayamos tenido. El día de ayer fueron 560 llamadas al 911. No todas requieren traslado de ambulancias. De esas 560, la gran mayoría se orientan a los médicos del 911 para poder atender a la ciudadanía. De esas 204 requirieron de una atención de ambulancia y de esas solamente 51 fueron traslados a hospitales. De pruebas y positividad, estas son las pruebas semanales que se han hecho. La semana que concluyó tuvimos 94,448 pruebas en la Ciudad de México. Disminuyó sobre todo por el 1 de enero, que no hubo realización de pruebas. Sí hubo, pero hubo menor, solamente en algunos centros de salud. Y la semana más alta fue la tercera semana de diciembre, que son 118,142, y muy probablemente esta semana lleguemos a ese mismo nivel. Y el porcentaje de positividad está sobre el 25,3% desde hace más o menos 4 semanas. Esta es la movilidad de las últimas semanas a partir del semáforo rojo, una disminución muy importante, tanto por el semáforo como por los días que representan menor movilidad en la ciudad. Estamos hoy pues todavía en números inclusive más bajos que los que llegamos en su momento en Semana Santa. Adelante. Y también en transporte público, aquí es menos notorio, pero es decir, no llegamos a los niveles de marzo, pero de todas maneras la reducción es muy significativa, tanto en metro, metrobús, RTP, tren ligero, trolebús y ecobici. Adelante. Y esta es la movilidad por antenas de celulares, de móviles, que como pueden ver, solamente hay un aumento en la movilidad en algunas zonas de Milpalta y en muy pequeñas zonas de Álvaro Obregón, Iztapalapa, en el límite con Nesa sobre todo, y Gustavo Amadero. Y los registros de código QR que naturalmente disminuyeron a partir de la declaratoria del semáforo rojo. Y el 2 de enero pues fue mayor que el 1 de enero. Los escenarios del modelo epidemiológico. A ver, Clark, si nos ayudas a explicarlo con más detalle. Claro. Como pueden ver, las barras azules son la ocupación hospitalaria observada que tenemos. Hoy tenemos 8,792 camas ocupadas en el Valle de México, que es el modelo, recuerden, es a nivel Valle de México por la dinámica metropolitana. Estamos todavía dentro del escenario azul, que es el escenario medio, que nos pronostica seguir creciendo por lo menos 4 a 5 días más. Y estamos dentro de ese escenario todavía, con tasas de cambio que van reduciéndose ligeramente en los siguientes días, pero están todavía dentro del modelo epidemiológico que representa lo que debe haber pasado en la ciudad si regresamos a un esquema de una tasa reproductiva menor a 1 a partir del 18 de diciembre. Entonces, seguiremos monitoreando esto día con día, pero hasta ahora se está comportando las predicciones más o menos como las proyecciones, como las teníamos dejadas claro. De todos modos, es importante decir que la tasa de cambio también tenemos un segundo escenario en el cual el punto de inflexión más bien es por ahí del 11 de enero. Es decir, que probablemente la mayoría de las proyecciones en este momento nos indican que seguiríamos creciendo por lo menos una semana más. Siguiente. Si vemos aquí un zoom sobre la gráfica anterior, pueden ver que estamos ahí todavía y los últimos 5 días ha estado creciendo a esa velocidad que proyectábamos. Siguiente. En términos de las camas con intubación, también estamos dentro de las proyecciones. Hoy tenemos
2.169 personas hospitalizadas con necesidad de un ventilador mecánico, y los escenarios nos pronostican un punto de inflexión también en los siguientes 10 días de comportarse la tasa reproductiva de 0.99 a partir del 18 de diciembre, con los escenarios pronosticándonos un incremento de ocupación de entre 100 y 300 camas adicionales más. Claramente estos modelos, y es importantísimo mencionarlo, solo se mantienen y solo tienen relevancia si la ciudadanía sigue aplicando las mismas medidas de distanciamiento social desde el 18 hasta la fecha. Claramente cambios en movilidad, cambios en la actitud de la ciudadanía, tanto para bien como para mal, pues cambian las proyecciones del modelo. Y más que una bola de cristal, son simplemente algunas proyecciones que nos permiten saber si la tasa de cambio, la tendencia del crecimiento, se está comportando como deberíamos verlo, si estamos teniendo una tasa de mitigación, es decir, que menos gente está, más bien que una persona contagia menos gente que antes. Y sería eso el modelo. Siguiente. Creo que está. Y comentar que al día de ayer ya el corte acumulado se han aplicado 31.994 dosis de vacuna en personal de salud de primera línea en la Ciudad de México, con un operativo organizado que permite que las 7 sedes vaya llegando el personal programado, transportado por autobuses, y se ha reducido la presencia de personas que llegan un poco por la libre, por así decirlo. Entonces vamos bien. Este dato es de todas las instituciones, incluye todo el sector salud, tal como hemos venido trabajando en la pandemia, con la coordinación de la jefa de gobierno. Todas las instituciones estamos participando de manera coordinada, IMSS, ISSSTE, Pemex, SEDENA, CEMAR, los institutos nacionales y los hospitales de referencia, agrupados en la SINSAE y, por supuesto, Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Aquí está. Perdón. Estas son las solicitudes de los apoyos económicos que ofrecimos hacia el momento que pusimos que se puso a la ciudad de acuerdo con los indicadores en semáforo rojo. 3.705 solicitudes de microcréditos. Recuerden que aquí hay 50,000 microcréditos que se están ofreciendo. De los 100,000 registros al programa de apoyo emergente, se han solicitado 51,819 y ya se dispersó el 2 de enero 1,180,384 apoyos del programa Mi Beca para Empezar, que incluyen la beca más un adelanto del apoyo de útiles y uniformes escolares. El día de hoy, hay que decirlo también, regrésate por favor. El día de hoy comienzan a dispersarse ya alrededor de 5,000 apoyos, ya se empiezan a dispersar el día de hoy de los 100,000 créditos del apoyo emergente a trabajadores de restaurantes. Y recordarles que seguimos en semáforo rojo y las orientaciones, las 5 reglas que hemos orientado desde hace tiempo, desde antes inclusive del semáforo rojo, pero con las distintas acciones que implementamos a partir del establecimiento del semáforo. Quédate en casa, si no tienes que salir no salgas, si es indispensable que salgas siempre usa cubrebocas y la sana distancia, no fiestas ni reuniones con amigos y familiares. Aquí quiero agradecer en general a la ciudadanía, siempre hay excepciones, pero hubo un comportamiento muy importante en la ciudad de la gran mayoría de los habitantes de la ciudad. Las compras las deberán realizar solamente una persona del hogar en la medida de lo posible, y si eres positivo a COVID-19, si saliste positivo a partir de la prueba que te han hecho o si tienes síntomas, es importante aislarse y llamar a Locatel o al 911 para seguimiento médico. Adelante. Listo. Entramos a las preguntas, si gusta. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Enrique Muñiz, de Capital 21. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Feliz año, a todo su equipo y a todo el equipo de comunicación también. Preguntarle muchas felicidades porque hoy es el día sobre
Perdón, Enrique, nada más antes felicitarlos a todos del Día del Periodista, que es el día de hoy, y felicitar la libertad de expresión siempre. Adelante, Enrique. Muchas gracias, doctora. Preguntarle sobre el avance en las investigaciones que ordenó o indicó tanto a la Procuraduría como a la Contraloría sobre pues el reporte que hubo la semana pasada de estos presuntos personajes que están asociados al sindicato de la sección número 12, si ya hay algunos avances sobre este intento que hicieron por colarse a las colas de las vacunas, si nos puede adelantar algo. Sí, hay tanto algunas pruebas como mensajes telefónicos que aportaron algunos trabajadores, como llamados en sus redes sociales. Ya está procediendo la Contraloría General a la investigación y en su caso a la presentación de las denuncias penales. Ante el llamado que hizo también a denunciar a través de su teléfono de audiencias públicas y de su correo, ¿ya ha tenido también algunos otros reportes sobre intentos de otros sectores para colarse a las vacunas? Sí, hubo algunos reportes, tanto de Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, no obviamente promovido desde las autoridades de la Secretaría, pero algunas personas que molestas estaban porque se habían vacunado algunas personas. En general han sido resueltas la gran mayoría y también de algunas otras instituciones de salud. Lo que se hizo para evitar este tema es un operativo que se coordina en la reunión que tenemos en la mañana con todas las instituciones de salud, de tal manera que se envía un autobús de la red de transporte de pasajeros, de RTP, a cada uno de los hospitales de la ciudad, tanto del IMSS, del ISSSTE, SEDENA, SEDESA, Marina, SINSAE. Se coordina a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, se envían las listas de personal que se va a vacunar, trabajado en cada una de las instituciones. La prioridad absoluta es que sean personas que están interviniendo en los hospitales y en la línea tanto de prehospitalización como de atención primaria de la salud, las personas que están al frente del COVID. Entonces se hace una lista de los médicos, enfermeras, camilleros, en fin, de todos los trabajadores de la salud, técnicos, se envía al Instituto Mexicano del Seguro Social. A partir de ahí se coordina y se coordina el envío de autobuses de RTP. Los autobuses de RTP van por los trabajadores de la salud, los llevan a la zona que les corresponde de vacunación. Son 7 sedes de la Secretaría de la Defensa y de Marina. Ahí se hace el proceso de vacunación y se les regresa a su hospital para que, pues ya sea que sigan trabajando o se orienten a las zonas en donde se encuentran trabajando en ese momento. Son alrededor de 3,000, 3,500 vacunas que se ofrecen todos los días y hay un operativo pues bastante que ha permitido mucho mayor orden. Entonces ya no entran por su propio pie, sino que tienen que venir en los autobuses que están coordinados en esta reunión. Eso ha ayudado mucho al proceso de vacunación y ha disminuido enormemente pues las quejas de algún personal que no haya sido tomado en cuenta. Perfecto, doctora. Oiga, y en otro tema, bueno, relacionado con esto, sobre la movilidad, y este fin de semana todavía falta Día de Reyes, y por ejemplo en la zona de Tepito se ha registrado una alta movilidad de personas que acuden a hacer sus compras de juguetes. ¿Se estará haciendo un operativo especial, operativo con filtros sanitarios también especial en estas zonas? Sí, en todo el centro histórico, incluido hasta la zona de la Merced, Tepito, Circunvalación, límite, digamos, entre la Alcaldía Cuauhtémoc y la Venustiano Carranza, hay un operativo importante de personal de salud, también de Secretaría de Seguridad Ciudadana, de distintas áreas del gobierno de la ciudad y sobre todo, pues nosotros siempre lo que buscamos es hacer un llamado a la ciudadanía. La gran mayoría se ha comportado adecuadamente, hay siempre algunas excepciones y pues en este caso que viene el Día de Reyes, pues a lo mejor aguantar un poco para que posteriormente puedan hacerse las compras
No, las compras no, perdón. Pedirle a los Reyes Magos, más bien, que por favor nos aguanten un poquito para que se puedan entregar posteriormente los regalos. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Sería todo de mi parte. Continuamos con Alejandro Cruz de La Jornada. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes, doctora. Feliz año. Esperemos que este año sea mejor que el anterior. Así va a ser, Alejandro. Doctora, primero quisiera preguntarle, en estas predicciones de que va a continuar creciendo el número de hospitalizaciones en la próxima semana o 10 días, ¿esto implica que están previendo alargar el semáforo rojo en la Ciudad de México? Estas decisiones se toman, recuerden, todos los viernes. De hecho, este viernes que pasó nos envió la Secretaría de Salud el semáforo, hacia el semáforo de que estamos en semáforo rojo. Normalmente es cada 15 días, pero nosotros lo anunciamos cada viernes. Y la decisión pues está tomada a partir de una serie de indicadores, como siempre lo hemos planteado, que estableció la Secretaría de Salud, que se coordinaron en la CONAGO, y que hubo un acuerdo, y a partir de ahí es que se determina el semáforo en la zona metropolitana, particularmente en la ciudad. Ok, doctora. Por otro lado, quisiera preguntarle sobre este tema de la vacunación. Entre las protestas o las quejas del personal de salud de la Ciudad de México, doctora, se decía que los directores de los hospitales, que son los encargados de hacer la lista del personal que le toca la vacuna, estaban incluyendo a personas que no estaban en primera línea de combate de COVID. Tal es el caso de un supuesto delegado sindical de nombre Benigno Martínez Escalante, que incluso publicó en sus páginas de redes sociales que él fue vacunado, incluyendo fotografías de él dentro del hospital donde se llevó a cabo la vacunación. Preguntarles qué se ha hecho sobre este tema de las listas o qué es lo que se ha trabajado en este tema, y también si se ha confirmado que esta persona, Benigno Martínez Escalante, realmente recibió la vacuna, a pesar de que lleva un año que no se presenta a trabajar alegando cuestiones sindicales, y cuál es la acción que se tomó, si fue así, sobre esta persona. Sí, bueno, señalar que los censos vacunales se están trabajando no solo con los directivos del hospital, sino se validan también en el nivel central y se procesan con la Dirección de Epidemiología de los Servicios de Salud Pública. Esto además tiene un filtro adicional con CENSIA y lo concentra también el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces hay varios filtros, es muy clara la indicación tanto desde el presidente como de la jefa de gobierno, que son trabajadores de primera línea. Así es también la estrategia en términos técnicos, proteger a quienes tienen más riesgo, que son los trabajadores de la salud, que están en contacto directo con pacientes. Por eso, de hecho, se empieza con hospitales de la red IRAG y atención prehospitalaria. Entonces, este es el mecanismo por el que se está depurando, digamos, las listas a través de estos censos priorizados. En el caso de la persona que ustedes señalan, desafortunadamente los 2 primeros días, que eso ya se corrigió con el operativo de los camiones, hubo presencia de trabajadores de la salud que con su credencial estuvieron presionando en las distintas puertas. Entonces parece que fue una de estas cosas de lo que ocurrió, y hemos identificado, y también aquí la jefa de gobierno ha dado una instrucción muy clara de se sanciona, se pasa a una sanción administrativa, se levanta un acta cuando es personal, se identifica que un personal se coló, por así decirlo. Entonces, que no era personal de primera línea y que por alguna razón pasó. Estamos procediendo en esos casos a levantar las actas administrativas, a turnar a Contraloría y a proceder, ya se procederá lo que las instancias responsables de estas investigaciones nos indiquen. Entonces no estaba en la lista, doctora, porque se decía que incluso llevó familiares o empleados o personas que colaboran cercanas con él a esta vacunación. No, no estaban en las listas. Ok. Y doctora, si me permite, por favor,
Alejandro, ese mismo día, ¿qué día fue? ¿El jueves? ¿O el jueves? Ese día jueves que nos enteramos que estaba ocurriendo esto, Oliva fue personalmente a 2 áreas, tanto el Vergel como el caso de Chivatito. Ella se presentó personalmente como secretaria de Salud para poder identificar a las personas que no estaban en la lista, poner orden ahí y exigir realmente que se cumpliera la regla que se había establecido, que es que las personas que deben vacunarse son las que están al frente del COVID. Entonces, tanto en este comisionado sindical, la verdad es que lo del líder, cuando ocurren estas cosas ya ni siquiera le queda la palabra del líder, este comisionado sindical va a tener sanciones, igual que otras personas que se colaron en la lista y que no cumplieron, porque como representante popular, en mi caso, por ejemplo, yo me voy a esperar a cuando me toque la vacuna. ¿Cuándo me va a tocar la vacuna? Pues hay que ver. Tengo 58 años, no tengo comorbilidades, pues no sé si me toque por ahí de abril, mayo, ojalá sea antes, pero para todos los que tenemos 58 años y no tenemos comorbilidades, y eso va a depender de la disponibilidad de la vacuna. Yo no me voy a vacunar antes, aun cuando ocupe un puesto popular. Y los dirigentes sindicales que fueron justamente electos para representar a su comunidad no tendrían por qué, de ninguna manera, estarse colando en una lista. Lo que habla es que no se merecen la representación de los trabajadores. Si se merecieran la representación de los trabajadores, entonces estarían esperando al turno que les correspondiera. Precisamente por eso hubo un cambio en el país y por eso generamos los cambios en la ciudad. Porque los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad se merecen todo nuestro respeto y particularmente trabajadores y trabajadoras de la salud que han estado poniendo su vida en riesgo para defender la vida de los demás. Entonces son a ellos a quienes nos debemos, no a los que tienen influencias. Entonces, aquel dirigente, representante popular que quiera colarse en una lista, lo único que muestra pues es que no es digno representante, que hay que esperarse a cuando a uno le toque. Y la definición nacional, que me parece correcta totalmente, es primero los trabajadores y trabajadoras de la salud que están al frente del COVID, tanto los que están en hospitales como en la atención primaria, como la atención prehospitalaria, y en segundo lugar por edad. ¿Por qué? Por riesgo. Entonces primero va a ser pues los que tienen, no sé, de 80 años para arriba, por decir algo, no sé exactamente el límite de edad, y así, y después las personas que aún no estando en estos dos grupos tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, etcétera. Y a partir de ahí después pues será por edad cuando nos corresponda. Y hay que, mientras tanto, por lo mismo, seguirnos cuidando, que es fundamental. Claro. Doctora, ¿nos podrían recordar cuál es el número del personal médico, de personas, de trabajadores de la salud de primera línea que entran en esta primera fase de vacunación, por favor? Estimamos que de todas las instituciones de salud, es una estimación, no es exactamente el número, porque nosotros tenemos esta reunión, pero quien coordina en este momento en la ciudad es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Serán alrededor de 100,000 trabajadores de la salud, más o menos. En el caso de la Ciudad de México son alrededor de 19,000. ¿Es así? 19,000 que están en primera línea de atención. Son mucho más trabajadores de la salud, pero que están atendiendo los cerca de 60 hospitales COVID en la ciudad, está alrededor de ese número. No es exacto, pero es alrededor de ese número. Y por último, si me permite, un poquito relacionado con el tema de COVID y también saltando un poquito, en el paradero de Indios Verdes ayer hicimos un recorrido para ver cómo está la situación ahí. Vemos que los comerciantes ambulantes siguen operando de manera normal, pese a la declaratoria de semáforo rojo. ¿Qué se está haciendo ahí en ese tema? Y también preguntarle, entiendo que ya se hizo la licitación para la renovación de este CETRAM. ¿Cuándo iniciarían los trabajos de este tema? Y si todos estos vendedores ambulantes van a estar incluidos o se les va a respetar un espacio para seguir llevando a cabo su actividad, ya que muchos de ellos tienen hasta 30 años vendiendo en ese lugar.
Sí, en el caso del comercio en vía pública nos ayudan mucho las alcaldías. Vamos a revisar en particular en Indios Verdes, no es que se haya cerrado, por ejemplo, los que venden comida, pues lo que se busca es que sea igual que el comercio establecido, que puedan vender, pero no para comer en el lugar, sino que sea para llevar. Y en otros casos, pues no debería de estarse desarrollando. Es algo que trabajamos junto con las alcaldías, entendemos la situación económica, pero pues buscamos que haya un cumplimiento de la medida sanitaria en cualquiera que sea el caso de su sector económico. En el caso del paradero Indios Verdes se está haciendo un proyecto muy importante que tiene recursos del FONADIN, del Fondo Metropolitano. Este es un proyecto que incluye, Indios Verdes se va a convertir en un centro de transferencia modal mucho más grande que el que ahora tiene. Va a haber mucho mayor ordenamiento, porque viene el Mexibus del Estado de México y eso va a permitir inclusive que se sustituya a una parte del transporte concesionado del Estado de México que llega al lugar. Por otro lado está la línea 1 del cablebús que llega a Indios Verdes y también una parte del Mexicable que también va a llegar a Indios Verdes en una ampliación que van a tener. Entonces va a ser un centro de transferencia modal mucho más grande. Se está revisando el proyecto original. El proyecto original se hizo antes inclusive de que nosotros llegáramos al gobierno. Tiene muchos problemas ese proyecto original, se está cambiando inclusive hasta problemas de diseño estructural, porque una parte va por encima de Insurgentes. Entonces se está revisando, pero además también tiene un problema que es que la gasa que daba el retorno del Mexibus pasaba por una zona muy arbolada y tendrían que derribarse esos árboles y no queremos que eso ocurra. Entonces se está buscando una opción alternativa. Yo espero que más o menos en una semana y media quede ya el proyecto como está establecido, quizá mediados de enero sería una buena fecha y lo podemos presentar aquí en una conferencia para que se muestre. Y en el caso de los vendedores en vía pública son tomados en cuenta, de tal manera que haya un ordenamiento del comercio en vía pública que hoy pues está en distintos lugares y la idea es que puedan seguir con sus ingresos, pero de una manera mucho más ordenada y que se ordene pues esta zona que es tan importante y que además en este mismo lugar se están haciendo 2 gasas justamente en el Río de los Remedios, que está haciendo hoy el Estado de México, y es una de las zonas más importantes de salida del aeropuerto de Santa Lucía también, no solamente de la salida al Estado de México y hacia Pachuca, hacia Hidalgo, el norte de la ciudad, sino que también va a ser una de las principales conexiones del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces tiene que haber un ordenamiento de toda esta zona para evitar el conflicto vial. Muy bien. Le agradezco mucho, doctora, y feliz año para todos. Igualmente. Continuamos con David Santiago de La Octava. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos mis compañeros. Y bueno, yo quisiera preguntarle específicamente a la doctora Oliva López Arellano, a nivel federal se han presentado algunas reacciones a la vacuna COVID-19. Quisiera preguntarle si aquí en este caso, en la Ciudad de México, personal ha presentado algún tipo de reacción y qué tipo de reacción ha presentado el personal. Muchas gracias. Sí, en el país solo se ha documentado un caso grave, que ustedes lo conocen. En la ciudad han sido casos leves, sobre todo tiene que ver con molestia en el momento de la aplicación, algún dolor muscular, también cefalea. Ustedes saben que en este proceso estamos, después de que se pone la vacuna, se deja en observación a las personas durante 30 minutos y es en estos momentos donde algunas manifiestan alguna molestia como cefalea o malestar en el sitio de la vacuna, pero no se han documentado más problemas de reacciones más graves que eso. ¿Aproximadamente cuántos médicos o cuántas enfermeras? Más o menos son alrededor de 5 o 6 personas por día que manifiestan estas. O sea, estamos vacunando aproximadamente 3.500 diarios y son 5 o 6 personas las que manifiestan cierta molestia. Gracias, doctora. Y también quisiera preguntarle a la doctora Claudia,
Bueno, se acerca, bueno, el balance, doctora, del programa de recarga gratuita de tanques de oxígeno. Hasta el momento, bueno, la empresa Infra, si bien es el principal distribuidor de oxígeno, ¿se le han reportado desabasto o aumento de tarifas en algunos otros sitios que no sean precisamente estos puntos de recarga gratuita? Hasta ahora hay sobre todo intermediarios, digamos, que están generando esta situación. Estamos ahí en contacto permanentemente con esta empresa. Hay otra empresa que tiene una demanda menor o una oferta menor, pero estamos en contacto permanente y si con gusto nos comunicamos con Profeco, si nos ayudan también alguna persona que haya tenido alguna experiencia en donde hay mayor precio, etcétera, para que podamos apoyarlos en lo que se requiera. Y tenemos estos 2 centros de atención gratuita en Iztapalapa, 4 centros, 2 en Iztapalapa y 2 en Gustavo Madero, y estamos buscando abrir más centros de llenado gratuito de oxígeno en el caso de tanques. Y en muchos otros casos lo que se da son concentradores, que no requieren el tanque de oxígeno, sino sencillamente toman el oxígeno o toman el aire y hay un procesamiento químico de tal manera que puedan recibir el oxígeno los pacientes y ahí en todo caso se requiere el mantenimiento del equipo, que también lo estamos proporcionando. Doctora, también quisiera abordar otro tema. Bueno, también insistir un poco en el tema del Día de Reyes. Usted ha comentado hace unos días que iba a depender de cómo se iba comportando la pandemia para saber si se iba a permitir la venta de juguetes en otros sitios alternos a los supermercados. Aquí la pregunta, doctora, es si los Reyes Magos podrán acudir a tiendas o mercados a abastecerse de juguetes, sobre todo en algunas otras alcaldías, no precisamente en la zona centro de la Ciudad de México. Sí, por lo pronto seguimos en semáforo rojo, es muy importante este mensaje a la ciudadanía. El nivel de hospitalización, pues como ustedes lo pueden apreciar, es alto en la ciudad. Estamos esperando que comience a disminuir en los próximos días, pero es muy importante seguir manteniendo las medidas sanitarias. Eso es fundamental. Entonces, por eso es, en la medida de lo posible, pues que los reyes puedan posponer la entrega de sus regalos y ya estaremos hablando con las alcaldías para pues evitar sobre todo la acumulación de personas en ciertas zonas. ¿Y qué pasará con Tepito, doctora? Sobre todo los Reyes Magos históricamente se han ido a abastecer de juguetes en esta zona. ¿Y sí, qué va a pasar? Se está hablando con los diferentes personas que tienen espacios en estos lugares y en la medida de lo posible pues vamos a tratar de disminuir la conglomeración de personas, pero lo más importante aquí pues es la participación de la gente. Es muy difícil desde la autoridad solamente tener las acciones que correspondieran. Tiene que haber la participación de la ciudadanía, como lo ha habido hasta ahora y como seguimos pidiendo que se haga. Entonces, doctora, ¿sí este llamado a posponer esta entrega de los juguetes para los Reyes? Pues seguimos, lo que decimos es seguimos en semáforo rojo en la ciudad, siguen las medidas sanitarias que establecimos y las actividades económicas que planteamos y en la medida de lo posible posponer y evitar a las familias la congregación, que eviten las personas ir a lugares que representan aglomeración de personas. ¿Por qué? Porque son los lugares más riesgosos. Si me lo permite, doctora, un último tema muy rápido. Hasta el momento, bueno, se han acumulado 23 carpetas de investigación aproximadamente con los funcionarios de la pasada administración. Entre ellos se encuentra Edgar Tungui. No sé si tendrá algunos avances de estas investigaciones y ya se encuentran localizados estos personajes. Sí, como lo mencioné, hay distintos procesos, tanto en Contraloría como en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y pues estamos esperando que se proceda. En el caso de los 2 exsecretarios que tienen orden de aprehensión, pues es ahí la Policía de Investigación quien tiene que hacer todas las investigaciones necesarias para poder proceder realmente a su detención física. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Continuamos con Sara Pantoja, de Proceso. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes, doctora Oliva Clark. Buenas tardes, feliz año. Igualmente, Sara.
Doctora, preguntarle primero, ya se cumplieron 2 semanas de que funciona el semáforo rojo, pero ya usted nos comenta que, bueno, todavía se espera que haya un incremento en las hospitalizaciones y según entiendo estamos a menos de 1,000 camas de que se llegue al tope, a los 9,500 que usted comentó para la zona metropolitana. Entonces, quiero preguntarle qué ¿qué tanto ha servido el semáforo rojo para frenar este crecimiento de hospitalizaciones y de contagios? ¿Y qué hubiera pasado si no se hubiera puesto el semáforo rojo? Sí. ¿Cuál es la importancia de el semáforo rojo? Que además desde antes de que se pusiera el semáforo rojo se había estado haciendo el llamado a la población, es la disminución de los contagios. ¿Por qué la disminución de los contagios? Pues porque se evita estar en contacto con alguna persona que pueda ser positivo y que sea asintomático, que sea sintomático. En la medida que hay congregación de personas, pues hay mayor probabilidad de contagio. En la medida que haya mayor aglomeración de personas, pues hay más probabilidad de contagio. Por eso el llamado a no fiestas, etcétera. ¿Eso qué significa en términos matemáticos de la epidemiología? Significa que la R, que es la que permite contar a cuántas personas contagia una persona, sea menor de 1. Eso es lo que buscamos. Que el contagio, digamos, si una persona contagiada contagia a otro, pues se mantiene constante, ¿no? El número de personas contagiadas. Si una persona contagia a menos de 1, o 10 personas, en vez de contagiar a 10, contagian a 9 o contagian a 8, pues entonces comienzan a disminuir los contagios. En la medida que esa R sea más pequeña, pues se disminuye el número de contagios. Entonces, por eso Clark, cuando presenta el modelo, lo que dice es una R, una tasa de reproducción que sea menor a 1, de tal manera que en vez de que 100 personas contagien otras 100 o contagien a 120, y a su vez pues se vaya haciendo exponencial ese contagio, se contagie cada vez menor número de personas. Para eso sirve la disminución de la movilidad. El modelo que hemos desarrollado en la ciudad, que bueno, es mucha gente en realidad que ha desarrollado bajo la coordinación de Clark, de Eduardo Clark, que tuvo asesoría de distintos epidemiólogos, matemáticos, etcétera, pues lo que muestra es que una vez que se pone el semáforo rojo, comienza a disminuir esa R y por lo tanto comienzan a disminuir los contagios. Y nosotros lo medimos en hospitalizaciones. Claro que las hospitalizaciones, pues si una persona entra a un hospital y tarda 15 días en un hospital, pues ocupa una cama en un hospital. Si tarda 20 días, pues ocupa más tiempo esa cama en ese hospital. Entonces depende de varios temas el que se empiece a notar en la disminución de las camas ocupadas. A lo mejor se nota más rápido en los contagios, pero tarda un poco más en notarse en el número de camas que se van desocupando. Entonces, lo que nosotros queremos lograr, o cualquier país o cualquier lugar que tiene una enfermedad de estas características, una epidemia y en este caso una pandemia, es que salgan más de los hospitales, se den más altas del número de personas que ingresan. Y eso va a permitir pues que se vayan liberando camas. Y eso es lo que estamos esperando, pues, que ocurra de acuerdo con este modelo para esta semana, hacia finales de esta semana. Y ya iremos viendo si es así, y eso depende siempre del comportamiento de las personas. En la medida que las personas pues realmente disminuyan el número de personas a las que ven, pues se disminuye el riesgo de contagio y después se verá en la disminución de las personas que enferman gravemente y que requieren una cama de hospital. Con esta estimación, doctora, ¿no piensan que van a necesitar ampliar aún más de esas 9,500 camas en la zona metropolitana? Hay un esfuerzo muy grande de todas las instituciones, de hecho es el propio presidente de la República quien coordina este gran esfuerzo. Lo ha hecho así no solamente para la Ciudad de México o para la zona metropolitana, lo ha hecho así en el caso de otros estados de la República que han llegado a niveles de ocupación mayor. ¿Por qué? Pues porque muchas de las instituciones de salud no dependen del gobierno de la ciudad, dependen obviamente de la Secretaría de Salud y muchas de ellas pues son organismos descentralizados como el IMSS o el ISSSTE. Entonces, lo que se está buscando es ampliar la capacidad hospitalaria, todavía se está viendo la posibilidad de que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social tenga algunas camas más,
que también pueda ampliarse a toda su capacidad el Hospital General de Tláhuac, del ISSSTE, y en nuestro caso, la Secretaría de Salud está ampliando 30 camas más de intubación en el Hospital General Villa. Entonces, seguimos todavía con la ampliación de la capacidad hospitalaria para pues, evitar llegar a un tema de saturación hospitalaria. Obviamente el modelo pues es una estimación, ¿verdad? Y lo estamos viendo todos los días para ver si se comporta de esa manera y nos ayuda a saber cuál es el límite máximo, pero nosotros tenemos todavía que crecer un poco más por si hubiera alguna necesidad mayor. Bien, gracias. Si me permite para la doctora Oliva. Doctora, hemos visto el fin de semana en redes sociales y también que han llegado reportes a distintos medios de personal de hospitales privados que preguntan si ellos también van a entrar en este esquema de vacunación, los que están atendiendo en la primera línea a pacientes con COVID. Sí, sí está previsto. De hecho, esta coordinación la encabeza el doctor Gustavo Reyes Terán de la CINSAE para articular el trabajo y la vacunación de hospitales privados de personal de salud que está en primera línea. Aquí también ocurre que hay personal que trabaja en varios sitios, entonces también hay un personal que ya fue vacunado en su vinculación laboral pública y trabaja en hospital privado, pero sí están contemplados. Doctora, ¿el doctor Reyes Terán les ha hablado de algún número de cuántas personas que trabajan en hospitales privados serían incorporados a este protocolo y en cuánto tiempo? No, la indicación es que sean trabajadores de primera línea, entonces eso es lo que están haciendo el censo. Pero no les han dado un número. No, pero sí se van a vacunar. Sí se van a vacunar. Tampoco se sabe para cuándo les tocaría, digamos, a ellos. Se plantea que todo el personal de primera línea debe quedar vacunado en este mes y empezar ya con personal global de personal de salud, también para que ya comience su vacunación. Primero van primera línea y después todo el resto de personal de salud. ¿No pasaría entonces de enero para todo el personal de hospitales públicos y privados? Sí, ese es el propósito. Gracias. Y doctora Sheinbaum, si me permite cambiar un poquito de tema, bueno, es relacionado también con la pandemia, pero el fin de semana se presentó una polémica por fotos en las que vimos al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vacacionando en Huatulco. Hoy en la mañana el presidente dijo que pues que el funcionario tiene derecho a vacacionar porque ha trabajado muy duro. Nosotros a usted le hemos visto en el 25 de diciembre, 1 de enero, trabajando en el C5, dirigiendo las ambulancias, todo este operativo. La pregunta es, ¿qué opinión le merece esta polémica que se creó en torno al subsecretario de Salud y sus vacaciones? Bueno, yo creo que él pues tiene que dar sus propias explicaciones y cada quien pues es responsable, ¿no? de decir, de hacer, y yo creo que él tiene que dar su explicación. En nuestro caso, pues creemos que, o en mi caso en particular, en el caso de Oliva, en el caso de Claro, porque es todo el equipo realmente, estando la situación de la ciudad como está, pues no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso, ¿no? Es decir, hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la ciudad. Pero yo le tengo todo el respeto al doctor Hugo López-Gatell, la verdad, y pues él tiene que informar a la ciudadanía, me parece. Ok. Doctora, y pues también preguntarle, con base en estas vacaciones, el derecho a vacacionar, digamos, pues hay personal de salud de primera línea que está atendiendo COVID y pues que ellos no tuvieron vacaciones. Entonces no sé si sea un poco válido tomarse este momento de esparcimiento por el trabajo que se ha hecho durante 10 meses. Yo creo que él tiene que contestar, ¿no? No creo que yo deba entrar en esta polémica, no lo voy a hacer.
y cada quien pues se forma una opinión, y en el caso de el doctor López-Gatell, pues él tiene que informar a la ciudadanía. Y doctora, ¿hubo esta ausencia del subsecretario, modificó de alguna manera las juntas que ustedes tienen en la coordinación diaria con todos los institutos de salud para ver el tema de la pandemia en la zona metropolitana? No, en el caso de la Secretaría de Salud, de la subsecretaría, normalmente asiste Ruy López Ridaura en su representación, y en este caso, en estos días, pues cuando estuvo prácticamente todas las veces el director del IMSS, el ISSSTE también estuvo el director, y si no el director médico, hay una muy buena coordinación, y en caso de que por alguna razón de trabajo no puedan estar ellos personalmente, siempre hay un representante. Listo, doctora, le agradezco mucho, que tenga buena tarde y otra vez feliz año para usted y para Sara. todos. Continuamos con Manuel Durán del Heraldo. Muy buenas tardes a todos, feliz año. Nada más para ver si no me quedo claro, la evaluación sobre el semáforo rojo la van a hacer esta semana o hasta la que viene. ¿Cuándo sabríamos si se extiende o no el semáforo rojo? Bueno, depende de la evaluación de estos puntos, y ya el viernes lo estaremos informando. Este viernes, porque el día 10 es el día, ¿no?, que marcaron como... Sí, el día viernes lo estaremos informando, y pues siempre, como siempre, vamos a buscar decisiones responsables en función de la situación de la ciudad y de la protección. Muy bien. Por otro lado, el sistema de citas de verificación vehicular no está funcionando. ¿Cuál es la razón y cuándo se reanuda? Si es que tienen, si es que tiene algún dato sobre eso. No tenía información de este caso, con gusto la revisamos y pedimos al responsable de verificación que se ponga en contacto con ustedes. Muy bien, ayer se publicó un análisis sobre el comportamiento del índice delictivo en la Ciudad de México durante el año pasado. Hasta noviembre, una baja en los delitos de alto impacto significativa. ¿Habrá sido que la pandemia ayudó y la falta de movilidad en la ciudad a que esto ocurriera, o fue la estrategia, o cuál es la evaluación que usted tiene, doctora? Hay algunos delitos que se redujeron de manera muy importante en abril, mayo, junio. Por ejemplo, uno que es evidente que tiene que ver con la reducción de la movilidad, pues es obviamente el robo a transeúnte. Entonces, si hay menos personas en la calle, pues va a haber menos robo a transeúnte. Sin embargo, nosotros tenemos un análisis también de la segunda mitad del año, es decir, de la primera mitad, que impactó, en aquel momento se le llamaba emergencia sanitaria y después semáforo rojo, y la segunda mitad del año. Y lo que se muestra pues es realmente una reducción muy significativa en prácticamente todos los delitos de alto impacto y algunos de bajo impacto. Y ahí pues evidentemente ha sido el trabajo coordinado de Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Fiscalía General de Justicia, las reuniones cotidianas que tenemos y la estrategia que hemos planteado, que creo que ha sido muy importante. Yo espero que la próxima semana podamos ya dar un informe de lo que fue 2018, 2019 y 2020 en términos de seguridad. Sí se puede ponderar de la situación de la pandemia con la estrategia y poderlo explicar, y cuáles fueron los alcances que tuvieron. Sí, por eso digo que una parte es la evaluación, digamos, del primer semestre, donde pudo haber habido impactos de la pandemia o de la disminución de la movilidad, y después la segunda parte. Entonces, no se puede atribuir la disminución de los índices delictivos exclusivamente a la pandemia. Hay un esfuerzo muy importante del Gabinete de Seguridad, y ese esfuerzo se nota en ciertos delitos. Robo de vehículo, por ejemplo, con y sin violencia, pues con pandemia o sin pandemia pudo haber habido robo de vehículo. Y muchos otros que, como robo a casa habitación, robo a negocio con violencia, que podría haberse incrementado con la pandemia y al contrario, tuvo una disminución muy importante. Entonces, es atribuible principalmente pues al trabajo del Gabinete de Seguridad. Muy bien, muchas gracias, doctora. Última pregunta, Raúl Adorno de Ruido en la Red.
Buenos días a todos. Feliz año también. Otra, preguntarle, bueno, o más bien alguna precisión. Entiendo que en la Ciudad de México. No se te oye muy bien, Raúl. No sé si te puedas acercar. Raúl, no te escucho. Hay 19,000 más o menos. Raúl, ¿puedes apagar tu cámara, por favor? Los trabajadores que ya vacunaron, que están en la primera línea, ¿qué porcentaje se ha vacunado o cuántos se han vacunado? ¿Cuántos? Ahora te lo decimos. Debe ser como el 40% más o menos, ¿no? Ahora te decimos el porcentaje. Este total de 19,000 quedará vacunado para finales de este mes. Sí, esa es una orientación general del Gobierno de México y es gracias pues a la obtención de las vacunas y la instrucción del presidente de la República que se dio, me consta desde hace mucho tiempo porque asisto a reuniones de coordinación por la importancia de la ciudad, que estuviera disponible el recurso, que hubiera el comunicado con las distintas instituciones y con las farmacéuticas adecuadas. Entonces, como lo mencionó en su mensaje el presidente el día de antier, creo, o ayer, la idea es que en enero queden vacunados todo el personal de salud de todo el país, no solo de la Ciudad de México, de todo el país, y que a partir de febrero comience ya la vacunación de las personas adultas. ¿De qué depende esto? Pues obviamente de que tengamos la disponibilidad de la vacuna. Y también la importancia pues de la disponibilidad de la vacuna de otras farmacéuticas. No solamente es un tema de planeación interna del Gobierno de México, sino de, pues de la disponibilidad de estas vacunas, ¿no? Y particularmente de vacunas que no requieran la complejidad del transporte que requiere la vacuna de Pfizer, que requiere pues muy bajas temperaturas, como todos sabemos. Ok, doctora. Oiga, doctora, también preguntarle, pues, tanto a usted como a la Secretaria de Salud, ¿cuánto personal finalmente se ha contratado? Donde entiendo, se contrató por 3 meses a mucha gente, si se va a volver a recontratar, hay algunas gentes que están pidiendo su basificación. ¿Qué se va a hacer con este personal que se contrató durante este tiempo o simplemente se les va a dar las gracias? Son distintos tipos de personal. Hay un personal que está siendo contratado por el INSABI, que tiene una nómina especial del INSABI. Hay personal que está siendo contratado por una nómina de salud que abrimos y en su momento informamos del gobierno de la ciudad. Y hay otro personal que es personal eventual, que ellos mismos inclusive quieren ayudar en la pandemia, pero son, por ejemplo, médicos privados que atienden un consultorio y que decidieron en su tiempo libre participar o en su tiempo que no trabajan en consultorio, trabajar en Locatel o en el 911 o paramédicos, por ejemplo, que estamos contratando nosotros desde el gobierno de la ciudad. Entonces, si gustan, más tarde les damos el informe de cuánto personal está siendo contratado por el INSABI, cuánto en la nómina de salud de la ciudad y cuánto es personal eventual, que inclusive ellos han manifestado que quieren seguirse manteniendo como personal eventual porque tienen su práctica privada. Personas que quisieran basificación, ¿te va a analizar esta situación? Sí, la basificación es distinta. Se ofrece, hoy estamos, si recuerdan, hay muchísimo personal de la Secretaría de Salud que está contratada, que estaba contratada por nómina 8, así se llamó en su momento en el anterior gobierno. Ese personal de nómina 8 nosotros les ofrecimos mejores condiciones de trabajo, de acuerdo con el presupuesto que teníamos, y le llamamos la nómina de salud, que tiene mucho mejores prestaciones que la nómina 8. La basificación tiene otras características. Hay otro personal que estamos revisando que es muy injusto, que está en la situación en la que está, que por ejemplo están cubriendo interinatos desde hace 10 años,
porque es absurdo que sigan cubriendo interinatos y que en todo caso debería de proceder ya a su plaza. Entonces hay distintas características y evidentemente pues lo que queremos es apoyar al personal de salud que ha estado al frente de esta situación tan difícil que ha vivido la ciudad. ¿A cuánto personal podrían contratar ya o basificar? Si gustas te damos el informe más tarde de cuántos son por INSABI. Esto es muy importante porque en el país han sido cerca de 50,000 trabajadores de la salud que se han incorporado durante este año. Y ahí hay una parte importante de la ciudad que no está contratado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, sino directamente por el Instituto de Salud para el Bienestar, que ese fue el objetivo para el que fue creado. Por otro lado, doctora, ya por último, si me permite preguntarle a nivel político, bueno, ya comentó usted sobre la cuestión de la unión del PRI, PAN, PRD, y ya en la Ciudad de México parece que es un hecho que si van en coalición, bueno, PAN y PRI. ¿Esto pone en riesgo el proyecto de la 4T aquí en la Ciudad de México? Pues yo creo que al revés, ¿no? Lo que muestra pues realmente es, como lo decía previamente, que por cierto hay algunos ahí que dijeron que no tenía posibilidad de opinar. Yo reivindico la posibilidad de opinar. En general no estoy opinando sobre una persona u otra, pero sí creo que la unión de estos dos partidos pues lo que muestra es que lo que quieren es la vuelta al pasado, como lo dije, la vuelta al pasado de la corrupción, de los privilegios, de convertir los derechos en mercancías, la defensa de un proyecto económico que no tuvo viabilidad en el país, pero además la defensa de la corrupción y los privilegios. Pues no se nos olvide, que luego a veces, como ya llevamos 2 años de la Cuarta Transformación y en el caso de la ciudad 2 años en la ciudad, lo que era el Congreso de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa, los cochupos que había para poder otorgarse prestaciones, los moches que había de los diputados de estos partidos políticos para poder aprobar presupuesto. Eso es lo que nosotros creemos que que eso debe ser el pasado de la ciudad. ¿Cree que no tienen ninguna oportunidad de ganar aquí algo en la Ciudad de México? Ese sí ya sería meterme en tema electoral, pero lo que sí puedo opinar es que esa unión pues lo que muestra pues es que en efecto sí hay un PRIAN. Es lo mismo, ¿no? Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz año. Feliz Día del Periodista.